diplomado que está dedicado principalmente a la época dictatorial y su presentación, le colocamos más o menos así y él no sé si estará muy de acuerdo con el nombre, y ahí lo dirá, se llama La democracia protegida y los enclaves autoritarios. Profesor, tenemos la clase es hasta las 21 horas, si es que no nos vienen a echar antes por razones X de esta universidad. Y la intención siempre es a las, Matías, 7:15, 7:30, poder hacer un break y tomar un café, unas galletas, para poder continuar la segunda. 8:30 con la ronda de preguntas. Sí. Exacto. Y bueno, ahí lo dejamos para que usted pueda iniciar la clase. Perfecto. Bueno, en primer lugar, un gusto y agradecer a Marco y a toda la gente que hicieron posible que yo estuviera en este momento aquí y a ustedes que van a tener la paciencia de escucharme durante 2 horas aproximadamente. La clase o la exposición o lo que yo quiero transmitir hoy día en este diplomado tiene que ver con la conformación de lo que aquí se llamó la democracia protegida y aquello que Manuel Antonio Garretón popularizó en algún momento como los enclaves autoritarios. Y aquí viene la primera crítica. Yo soy bastante crítico para las cosas y aquí planteo la primera crítica para que vayamos poniendo las cosas en su orden. En primer lugar, no hay enclaves autoritarios dentro de Chile a partir de 1990 en adelante, porque ahí es donde se configura aquello. Lo que Manuel Antonio trata de hacer es tratar, también con otras personas que usaron el concepto de enclave autoritario, de hacer relevante de que la Constitución política de 1980, a pesar de los cambios que se le hicieron en el 88-89, no modificó totalmente la Constitución y dejó enclaves, dejó partes, pedacitos que eran de carácter autoritario. Como por ejemplo el Consejo de Seguridad Nacional, o como por ejemplo el sistema binominal, y así, o los senadores designados, todo eso eran para él enclaves autoritarios. Pero el tema central es que Manuel Antonio equivoca completamente el hecho de que la constitución política elaborada por la Comisión Ortúzar, ¿cierto?, donde tiene participación importantísima, ¿cierto?, Jaime Guzmán Errázuriz, elabora una constitución eminentemente autoritaria. La constitución política de 1980 es una constitución autoritaria en todos sus sentidos y en todas sus, digamos, dimensiones o articulados que ella contiene. Y a pesar de las transformaciones posteriores que se le hacen en el 2005, con las reformas que introduce Ricardo Lagos, y que Ricardo Lagos supone en un momento determinado que estamos en presencia de una constitución política democrática, tampoco logra hacerlo y tampoco logra quebrar la institucionalidad que eso implica y el tipo de régimen político que se había construido al interior de esa constitución. Por lo tanto, no existe los enclaves autoritarios. Y yo quiero dejarlo inmediatamente delindado de que aquí no hay enclaves autoritarios, sino que hay una constitución política autoritaria. Y dentro de esa constitución política autoritaria, los autoritarios, como Jaime Guzmán, ¿cierto?, conciben, desarrollan, elaboran, diseñan y dibujan y ponen en marcha un tipo de régimen político que yo diría que es la principal contribución que hizo Jaime Guzmán a la teoría del autoritarismo latinoamericano. ¿Y cuál es esa contribución? La construcción de un régimen político que se llama democracia protegida. Y lo que se hace en Chile a partir de 1990 es la puesta en marcha de ese régimen político. Por ende, aquí hay un primer elemento que también tenemos que discutir o plantearnos como discusión, es que en Chile no hay una transición a la democracia. En Chile no podemos decir que se va a transitar de un gobierno autoritario a un gobierno democrático
en el entendido que es un gobierno democrático, de democracia liberal representativa o de una democracia plena, de acuerdo a los distintos criterios que se tiene en la ciencia política y especialmente los aportes que hace el politólogo norteamericano estadounidense Robert Dahl para identificar un régimen político democrático. Cuando uno revisa los 7 u 8 aspectos que tiene la poligarquía, de acuerdo a Robert Dahl, en Chile esos 8 puntos no están establecidos. Por lo tanto, no hay un régimen de democracia plena, por llamarlo de alguna forma. Si lo que hay, lo que se institucionaliza en el país es un régimen de democracia protegida. Es decir, se institucionaliza a lo largo de estos últimos 30 años, o 33 años, que es del 90 hasta ahora, ¿cierto? Un régimen que es una democracia de muy baja calidad, una democracia mala, si ustedes quieren, una democracia que no logra ser capaz de integrar, incluir, hacer participativa a toda la población. Todo lo contrario, tiene una serie de cápsulas, más que cápsulas, cláusulas, ¿cierto? Que pone el límite a la construcción de una democracia plena. Entonces, esto nos lleva, si ustedes quieren, a formularnos 3 preguntas, que son 3 preguntas que las vamos a desarrollar a lo largo de esta clase. En primer lugar, hay una pregunta fundamental y central que tenemos que abordar. ¿Qué explica la existencia de más de un cuarto de siglo, 25 años y más, 30 y tantos años, de esta democracia protegida? ¿Por qué una democracia como esta tiene la larga duración de 35 años, por ponerle? Y si usted le agrega los 8 años antes del plebiscito, que se pone en marcha la Constitución del 80, uno podría decir perfectamente que son más de 40 años lo que predomina ese régimen político. ¿Qué explica eso? Después de tratar de respondernos qué explica eso, otra pregunta que es fundamental: ¿de qué se protege la democracia? ¿De quién o de quiénes se protege la democracia? Y conjuntamente con esa misma pregunta nos podríamos hacerla, ¿cierto? Preguntándonos, ¿quiénes son los que se protegen con este régimen político? ¿De quiénes se protege y quiénes se protegen? ¿No? Y de manera que la tercera pregunta es: ¿qué explica la conformación y establecimiento de este dicho régimen político? Porque son 3 preguntas distintas que nos llevan por caminos diferentes para explicarla. De manera entonces que la democracia protegida tiene ciertas características que vamos a ver en la segunda parte de esta clase, pero quiero remitirme a algo anterior, que hay que explicarlo, porque aquí está el mito de que Chile ha sido una república democrática. Y hay toda una literatura producida por la sociología política, por la historia política y por diversas dimensiones de las ciencias sociales, que busca decirnos que nosotros siempre fuimos una democracia ejemplar en América Latina, que nos destacábamos dentro del concierto latinoamericano por ser una democracia casi perfecta. Y crecimos, la gente más vieja, ¿cierto? Como yo, crecimos con ese mito. Y incluso, si ahora recordando los 50 años, cuando uno escucha el discurso del presidente Salvador Allende en las Naciones Unidas, ese discurso que se destaca está lleno de mitos y de nada menos que mentiras.
porque en Chile nunca existió un respeto irrestricto de las Fuerzas Armadas a la Constitución política, por ejemplo. Tampoco era un país tremendamente tolerable con los que no eran iguales a los blancos. Era totalmente racista. Es una sociedad profundamente racista, la chilena, discriminadora, etc. Entonces, ¿cómo se fundó? ¿Cómo se constituyó esta mitología con respecto a la democracia chilena? ¿No? ¿Siempre hemos sido democráticos? No. Punto uno. Lo primero que tenemos que decir que este régimen político de democracia protegida es continuidad de todas las demás democracias o regímenes democráticos anteriores que se construyeron en Chile a partir de 1830 en adelante. ¿Captan? Hay algunos historiadores que dicen que en el siglo XIX existió la democracia oligárquica. Democracia oligárquica. Y ahí estoy citando la forma como Arturo Valenzuela, un politólogo que vive en Estados Unidos hace muchos años, que ha hecho distintos estudios sobre el caso chileno, denomina a la democracia en el siglo XIX como una democracia oligárquica. Y cuando uno revisa, usted es cuestión de ir a mirar nomás la forma como se comportaban los actores políticos en esa situación para descubrir de que de democrático tenía muy poco. Muy poco. Y más bien eran regímenes autoritarios, presidenciales de larga data. Entonces, para hacerlo simple, descartamos el siglo XIX como siglo democrático. Los saco, no los que quiera sacar de los análisis totales, sino que los saco de este análisis, porque si no me llevaría mucho tiempo tratar de explicar todo lo que ocurre en el siglo XIX. Lo sacamos. Pero lo más grave es que se dice que a partir de 1932 en adelante, con la Constitución Política de 1925, nos volvimos los democráticos de América Latina. Y que el año 1973, cuando se produce el golpe, hace 50 años atrás, teníamos, ¿cierto?, la mejor democracia de todo el mundo. Y cuando uno se empieza a mirar la democracia chilena, esta democracia chilena, descubre, estimados y estimadas, que no era así. Esta era una democracia profundamente desigual, profundamente discriminadora, una democracia, ¿cierto?, restringida, una democracia, ¿cierto?, que estaba dominada por actos de corrupción, donde el cohecho, el acarreo, la compra de votos, ¿cierto?, era lo más habitual, donde había una ciudadanía que podía votar pero no elegir. Capten este dato. Podía votar pero no elegir porque los votos ya estaban previamente marcados y introducidos a la urna, con los cuales ya se estaba estableciendo cuál era el ganador de las elecciones. Por lo tanto, en ese sentido, ¿cierto?, no había la constitución de un demos democrático establecido, digo, un pueblo establecido, un pueblo ciudadano propiamente tal. Claro, evidentemente que existían los partidos políticos, existía un arco de partidos políticos que iban desde la izquierda hasta la derecha, ¿cierto? Teníamos dos grandes partidos de izquierda, dos grandes partidos marxistas, como el Partido Comunista, fundado en 1921, después los tiraron la fecha para atrás los comunistas, para 1912, con un ayornamiento después de que se les cayeron las catedrales, entonces ayornaron el asunto y lo tiraron para el 12, ¿eh? Antes que se habían olvidado de Recabarren. Piensen eso, tengan presente. Y los socialistas que habían fundado el Partido Socialista, agrupándose un lote de abigarrado de socialistas en el año 33, después de la famosa República Socialista de los 12 días, ¿cierto?, que estábamos recordando a través de la película de Letín, ¿cierto?, fundan el Partido Socialista que se constituye en el año 33. Teníamos dos partidos, grandes partidos. Claro, uno podría decir, estimado, es que teníamos elecciones. Sí, ¿cómo eran las elecciones?
¿Cuánta gente participaba en esas elecciones? De partida las mujeres estaban afuera. Las mujeres no votaban. Y habían serios reparos de parte de muchos grupos de que las mujeres pudieran votar. Y lo más increíble es que los que más procuraron para que las mujeres votaran eran los conservadores, el Partido Conservador. Erika Valenzuela Massa, que es una politóloga, tiene escritos que prueba claramente de cómo el Partido Conservador durante los años 30-40 luchó para que se aprobara una ley de votación de mujeres. ¿Por qué? Porque partían de la base conservadores de que las mujeres le obediencia a los maridos y por lo tanto iban a votar por los partidos que votaban a la derecha. ¿Captan? Pero ¿quién sabe usted por quién van a votar las mujeres? Es imposible poder hacer obedecer a las mujeres en cualquier cosa, entonces era imposible aquello, ¿no? Y hasta el punto de que las mujeres empezaron a votar y empezaron a votar las mujeres de clase alta. Después hay que comentar otros datos sobre ese tema, ¿no? Pero quiero decir que las mujeres no votaban. Tampoco votaban los campesinos. O sea, votaban pero no elegían, como digo, ¿cierto? Tampoco votaban los que eran analfabetos, porque existía el rechazo a eso, que tenían que votar solamente los que sabían leer y escribir, etc. Entonces era una democracia bastante restringida, la que se constituye entre el año 32 y el año 1948. A esa democracia lo llamo democracia excluyente, política excluyente. Pero después del 48, ustedes saben lo que pasa el 48, hasta el 58. Se establece un régimen autoritario electoral. Y este es un dato. No porque en las democracias se hagan elecciones, existe democracia. La condición de la electividad o la realización de procesos electorales constantes en el tiempo no hace del régimen político una democracia. El ejemplo más recurrente para explicar este fenómeno es el caso mexicano. El caso mexicano con el PRI desde 1930 hasta el año 2000. 70 años. El PRI, ¿cuál era la consigna que quedó después de la revolución de 1910 en México? Sufragio efectivo y no reelección. Es decir, porque era la forma como los mexicanos se habían levantado en contra de la idea de que Porfirio Díaz siguiera en el poder. Por lo tanto, había que hacer que el sufragio fuera efectivo y reconociera a los ganadores. Y que prohibía por vida, hasta el día de hoy, la reelección de los presidentes, de los diputados y de los que ocupan un cargo público. Fíjense ustedes que eso se cumple en México. Pero lo que no se cumplió fue que el partido es el que se reelige, pues. Y el PRI, el Partido de la Revolución Institucionalizada, comenzó a gobernar con Lázaro Cárdenas en 1930, que es el que lo organiza, y deja de gobernar en el 2000, 70 años después, porque era el partido el que gobernaba, era partido dominante, partido hegemónico, el partido que no dejaba que ningún otro partido pudiera ganar elecciones. Ganaba todas las elecciones de todos los estados mexicanos. Imponía desde el alcalde, del más chiquitito pueblo que podía existir en México, hasta el presidente de la República. Todos eran del mismo color. Todos eran PRI. ¿Captan? E incluso habían elecciones donde no concurría a participar la oposición. Y la oposición era un solo partido, que era el Partido de Acción Nacional, el PAN. Y ese partido muchas veces no presentaba candidato y se hacían las elecciones igual. ¿Captan? Entonces, en ese sentido, el hecho de que se hagan elecciones y se traspase el poder de un presidente a otro no está diciendo de que el régimen político sea democrático. ¿Estamos? Porque acá la gente dice, no, pues si nosotros teníamos siempre elecciones. No, eso no hace que el régimen sea mejor o peor. Como democracia me refiero, ¿no?
Entonces, el caso mexicano es muy relevante en eso. En el año 1948 se saca de la ley se saca de la legalidad al Partido Comunista a través de la ley de defensa de la democracia, la ley maldita, y que pone al Partido Comunista fuera del sistema político. Pero no solamente pone fuera del sistema político al Partido Comunista, sino que sirve la ley para perseguir a todos aquellos que se oponían al gobierno de turno, que era el gobierno de González Videla, y que después, posteriormente, fue el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Pero lo más grave de todo es que se establece un campo de concentración en Pisagua, donde se llevan, ¿cierto?, a todos los detenidos por violar la ley maldita. Entonces, y aquí viene lo más sorprendente de las ciencias sociales chilenas, que todos pasan por encima de esa situación y no le dan importancia. Que durante 10 años funcionó un campo de concentración. ¿Captan? Se violaban los derechos de las personas llevándolo y encerrándolo en un campo de concentración. Pero no importaba, porque se seguían haciendo elecciones, se seguían participando, la gente podía seguir votando, estaba lo mismo. Eso es que explica que no había una cabal comprensión en aquella época de lo que era un régimen democrático, y tampoco era una cabal comprensión de lo que eran los derechos humanos. En esa época los derechos humanos se violaban constantemente. El derecho a la expresión, por ejemplo, hay incursiones, acciones por parte de los agentes del Estado que destruyen la imprenta donde se imprimía el diario El Siglo. ¿Captan? Se establecía la censura. Hay un trabajo maravilloso que ha publicado últimamente la historiadora Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, que es sobre Pisagua. Ese es uno de los pocos estudios que hay sistemático, ordenado, profundo, acerca de qué es lo que significó la existencia de un campo de concentración en Chile entre 1948 y 1958. Fíjense ustedes que ese campo de concentración lo dirigía un señor que después va a tener importancia política relevante en la historia del país, que era Augusto Pinochet. Y Augusto Pinochet cuenta anecdóticamente en el día decisivo, en el diario de él, en que él no dejó entrar a Salvador Allende cuando Salvador Allende fue en una delegación a conversar con los detenidos en Pisagua. Él se jactaba de aquello. Pero ninguno de los analistas, ninguno de los políticos percibió de que ahí se estaba incubando o se manifestaba una profunda concepción autoritaria del hacer política en Chile. ¿Ah? Claro, por otro lado podríamos decir, pero bueno, pues se ganaban elecciones, la izquierda crecía, la izquierda ganó con el Frente Popular, ganó, ¿cierto?, con el don Pedro Aguirre Cerda, ¿cierto? Después Allende sacó 5% en las elecciones del 52, después estuvo a punto de ganar el 58. Parece ser que todas esas cosas enceguecían a los analistas para seguir sosteniendo que teníamos democracia muy parecida, y se decía, hay autores que lo dicen, muy parecida a la que se había en Europa. Nos sentíamos siempre los chilenos han dicho somos los ingleses de América del Sur, ¿no? Pero esta idea de parecernos a Europa no nos permitía, ¿cierto? Federico Gil, por ejemplo, que tiene un libro que se llama El sistema político chileno, él dice claramente Chile tiene un comportamiento y sus actores se manifiestan igual como en la Francia de la segunda, tercera, cuarta república. Entonces, bueno, pues eso nos parecemos a los franceses, qué fantástico. Pero ya en esas cosas se estaba demostrando de que había, ¿cierto?, una forma de concebir la democracia como un espacio limitado, como un espacio cerrado, como un espacio que solamente podían participar aquellos que tenían algún grado de
de incorporación al sistema y reconocían el sistema, ¿no? Sin embargo, se fue gestando al interior de eso procesos de democratización. Como yo decía, más que regímenes democráticos, lo que hemos tenido son un régimen democrático de larga duración, hemos tenido procesos de democratización que incuban la conformación de regímenes políticos específicos. Todo el proceso de democratización que se abre en 1924 con el famoso intervención militar de los militares en el año 24, este movimiento de sable, no sé si ustedes sabrán de eso, pero en ese momento, ¿cierto?, se gesta un movimiento que está conducido por oficiales jóvenes, etc. Y ese proceso abre un proceso de democratización que va a durar del 24 hasta el 32 aproximadamente, pero ese proceso no termina en una conformación de una democracia amplia, sino que termina en la configuración de un régimen político restringido, excluyente, como el que les decía yo, entre el año 32 y el año 48. Fíjense ustedes que el Frente Popular, que es, ustedes saben que el Frente Popular, como estrategia desarrollada por la Internacional Comunista, ¿cierto?, gana en 3 lugares del mundo, en 3 países del mundo. En Francia, España y Chile. En Chile gana el Frente Popular con una diferencia del 1% con relación al candidato de la derecha, ¿no?, que era Agustín Rós. El Frente Popular gana con un programa de democratización que implicaba la sindicalización campesina y la reforma agraria. En esos tiempos, estamos hablando del año 38, 39. Pero finalmente, las presiones que tiene el gobierno de Aguirre Cerda lo llevan, con el acuerdo de los partidos populares, es decir, el Partido Radical, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que conformaban el Frente Popular, de suspender, estimados, de suspender la legislación sindical campesina. Y la suspenden nada menos por 20 años. Hasta el año 1967 que vuelve a aparecer. Y la suspenden porque, según no estaban preparadas las masas, así que tal cual se decía, las masas para incorporarse a un proceso de modernización política. Y posteriormente, en el año 47, se dicta una legislación sobre el movimiento campesino que implica prohibir más que facilitar la sindicalización de los campesinos. O sea, los campesinos salen o no son incorporados a la participación política por una decisión política, por una decisión de los partidos políticos de izquierda, Partido Socialista y Partido Comunista, más el Partido Radical. Y quedan fuera. Entonces, esa es una formación y constitución de una democracia excluyente. Y eso es lo que lleva, ¿cierto?, a la configuración cuando el Partido Comunista gana con González Videla, ¿cierto?, y tratan de levantar nuevamente el movimiento sindical campesino. Videla los saca de la ley y los deja fuera por 10 años. Entonces ahí ese proceso de democratización que se abrió con el Frente Popular se cierra con la constitución de un régimen político democrático electoral. Hay elecciones, pero es un régimen autoritario electoral, mejor dicho. Porque ustedes no pueden pensar que un régimen democrático pueda existir con un campo de concentración. Si alguien me dice que eso sigue siendo democrático, es un graso error. Y aquí todos los analistas de la democracia han pasado por encima de ese hecho. Y cuando digo todos, estoy diciendo a Mumbiana, Carretón, Euneus y todos los que han estudiado, todos hacen caso omiso. Incluso los de más izquierda
como Lee Corbalán y otros, hacen caso omiso de esa situación. Es un campo de concentración donde se recluían a la gente por pensar diferente. Si eso no es una violación a los derechos humanos y si es una violación a las reglas elementales de la democracia, no sé de qué tipo de democracia estamos pensando. ¿Captan? Entonces no podemos seguir sosteniendo de que había democracia en aquella época. Finalmente, ¿cierto? Solo, y aquí voy a decir algo que es fundamental, solo la reivindicación social desde abajo, desde los sectores populares, del movimiento popular, de la sonada a la calle, puede abrir los sistemas políticos. Y eso ocurre el 2 y 3 de abril del año 57, cuando se estalla, ¿cierto?, en Santiago, una de las manifestaciones más notables que se hayan registrado en la historia política de Chile, cuando las masas populares, devenidas de diferentes sectores, sin ninguna organicidad y sin ninguna, partido o grupos que la condujeran, sino que salieron a las calles a protestar y fueron los cabros chicos primero los que iniciaron todo este jaleo. Y digo cabros chicos porque eran los jóvenes de enseñanza media en esa época, de primer año, segundo, que eran cabros chicos porque eran de séptimo y octavo de ahora. Salieron a la calle, se dieron vuelta a las micros, etcétera, etcétera, y le reventaron esa situación y estallaron y obligaron a hacer cambios en el sistema político. Y eso es lo interesante. Fíjense ustedes que sin reclamar cambios constitucionales, ni nueva constitución, ni asamblea constituyente, y nada de esas cosas que ustedes ya saben y conocen bien, no tengo para qué repetirlas, provocaron una reforma, un cambio, si usted, un cambio institucional que implicó abrir un nuevo proceso de democratización en Chile. Y que eso fue conducido, y aquí es donde viene la genialidad, si ustedes quieren, de una izquierda organizada. En ese momento, ¿cierto?, la izquierda, encabezada por Salvador Allende, ¿cierto?, y los partidos del FRAP, el partido del Frente de Acción Popular, negocian con Carlos Ibáñez del Campo la apertura de determinados espacios del sistema político, entre ellos, ¿cierto?, eliminar el cohecho, establecer la cédula única de votación, establecer la obligación del voto y especialmente del voto femenino, que hasta ese momento las mujeres no participaban activamente, y se establece la obligación del voto. Se establece la obligación del voto a través de un mecanismo que era muy especial, que era que para hacer cualquier trámite público, las personas tenían que mostrar su cédula de votación, pero que habían votado en las elecciones anteriores. O sea, no era decir yo estoy inscrito, no, muéstrame que votó. Y gracias a eso se incorporaron las mujeres a votar. Porque hasta ese momento las mujeres de clase popular, de clases medias bajas o de clases populares, proletarias, la plebe, no votaban. No votaban las mujeres. Votaban las mujeres de clase alta, que tenían clarito por quién votar. En esa época existe un señor que se llama Cruz Coque, Ricardo Cruz Coque, que era un analista político, un estadista de las votaciones, y él establece una premisa. Él establece la premisa de que las mujeres votaban conservadoramente y que las mujeres siempre votaban por los partidos de derecha. Y eso quedó grabado a fuego, así como en este país se dicen cosas y nadie las investiga. Se sostiene que las mujeres votaban conservadoramente, hasta el día de hoy se sigue sosteniendo. Y lo cual es una falsedad total y completa. Total y completa. Porque si ustedes van, ¿cierto?, a las votaciones registradas por los partidos que se identificaban con el cambio social, las mujeres siempre eran mayoritariamente, mayor la redundancia, de las mujeres que votaban por los partidos de derecha. ¿Captan? Pero quedó grabado. ¿Y por qué quedó grabado? Porque el señor Cruz Coque lo dijo cuando las mujeres votaban entre el 33, 39,
¿cierto? La primera década del 52 hasta el año 64, más o menos, que votaban. Entonces, votaban por la derecha. Entonces quedó. En este libro, que ando trayendo acá, La política, democracia y ciudadanía en una sociedad neoliberal, viene un artículo que ustedes lo pueden encontrar, hoy ya tengo la segunda edición de este libro, pero lo pueden encontrar en la biblioteca de Claxo, ahí lo pueden bajar. Allí hay un artículo referido a la votación de las mujeres. Y yo demuestro claramente, con datos fehacientes, de cómo las mujeres votaban por posiciones progresistas, aunque no revolucionarias. Que hay que distinguir. Una cosa es que yo vote por posiciones modernizadoras, que busco cambios graduales, pero no necesariamente radicales ni vertiginosos, pero eso no significa que sean conservadoras. Ese es el punto. Entonces, en ese aspecto, aquí se crean mitos. Las ciencias sociales chilenas crean mitos y muchos los mantienen y los siguen sosteniendo porque no se dan la lata de investigar, de conocer adecuadamente las cifras, etc. Entonces, en ese sentido, a partir del año 57-58, se abre el sistema y no se vuelve un sistema pleno. ¿Por qué? Porque todavía quedaba medio Chile encerrado. Encerrado. ¿Dónde estaba ese medio Chile encerrado? Fíjese, Chile siempre ha sido una sociedad del encierro. Esta idea del encierro. Durante el siglo XVIII, ¿dónde se encerraba la gente? En la hacienda. En el siglo XIX, ¿dónde se encerraba a los trabajadores? En las oficinas salitreras, el encierro. En las minas de carbón, etc. Encierro. Vigilado, cercado, ¿cierto? Encierro. Y durante todo el siglo XX los hombres y mujeres seguían encerrados, los campesinos seguían encerrados en la hacienda. Seguían encerrados en la hacienda. Eran muy pocos los que se escapaban, ¿cierto? De la hacienda y seguían a formar y a seguir la ruta proletaria, como ya sea obreros del cobre, del carbón, o obreros portuarios, o obreros en Santiago, metalúrgico, lo que fuera. Textiles, llegaban y se metían a las textiles y aprendían el oficio. Aquí no existían, piensen ustedes que durante el siglo XX no existían escuelas industriales para formar los primeros obreros industriales chilenos. El obrero se formaba en la industria. En la industria. Llegaba el tipo y ahí le enseñaban a hilar, a tejer, a soldar, o lo que fuera. La empresa, la industria era una escuela. No era solamente el espacio disciplinario que habla Foucault, no, era también formativo. Pero también ahí se formaban, y fíjense ustedes en un libro que tiene Peter Wynne, no sé si conocen a Peter Wynne, que es un historiador norteamericano, que ha estudiado mucho el caso de las textiles en Chile, y especialmente la industria Yarur-Sumar. Los industriales de esa época tenían la idea de que tenían que traer hombres del sur y mujeres del sur, especialmente, pero que no fueran peones, decían claramente. Peones no, inquilinos. ¿Por qué? Porque el inquilino es el que agacha la cabeza, se pone la mano acá en el pecho y obedece. La actitud de obediencia del campesino chileno es ponerse el sombrero aquí y asentar la obediencia al Señor. Entonces los Yarur pedían que vinieran ese tipo de campesinos, ese tipo de hombres, para transformarlos en obreros obedientes. Obedientes. Porque no les gustaban los peones, porque los peones eran pendencieros, eran peleadores, eran revoltosos. Entonces, lo que ustedes tenemos que tener, hasta el día de hoy, la herencia del inquilino todavía sigue presente en Chile. Estamos llenos de inquilinos. Y los peones son bastante pocos. Los peones son bastante pocos. Los que agachan la cabeza son más. Y lo hemos visto en las últimas elecciones cómo se da esa cosa. Ahí está presente eso. Para hacer un comentario más actualizado, ¿cierto? Los chiquillos de la primera línea eran todos peones, pues.
peones gallanes, revoltosos, buenos para la piedra, pendencieros, peleadores. Y todos los que estaban fuera de ese espacio eran los inquilinos, que miraban desde afuera asustados. Y cuando tuvieron que votar, votaron contra los peones, pues. Una interpretación del 4 de septiembre, uno podría decir, los que ganó fue, en los que votaron por el rechazo fueron los inquilinos junto con los patrones. Y los que votaron por el apruebo fueron todos los peones. ¿Captan? Y eso todavía en Chile se mantiene. La mentalidad, como dice Brudel, o como dice Le Goff, o como dice cualquiera de estos estudiosos de la mentalidad, son las que se demoran más en cambiar, en la larga duración, diría Brudel. Mientras que la conciencia más rápida se cuesta, como ir aceptando el cambio, ¿no? Entonces, bueno, eso es como tener una situación de una sociedad con un sistema democrático más bien de inquilinos que de peones, ¿ya? Menos subversiva. Pero ¿cuándo se vuelve subversiva la democracia? ¿Se vuelve subversiva en algún momento la democracia chilena? Esa es una pregunta fundamental también. Ustedes no sé si han conocido el libro de José Donoso, Casa de Campo. Yo les recomiendo que mañana mismo vayan y compren el libro de José Donoso, Casa de Campo, que es una novela escrita por Donoso poco después del golpe de Estado. Y es una novela que se incorpora a todas esas novelas que tienen que ver con el espacio hacendal, con el espacio de Casa Grande de Orrego Luco, por ejemplo, que a comienzos del siglo XX, y así otras, como La Casa de los Espíritus de la Isabel Allende. La nombramos solamente porque es interesante cómo ella recrea ese espacio hacendal. ¿Por qué? Porque Chile es una hacienda. Como decía Nicanor Parra, es una hacienda con vista al mar, administrada por sus propios dueños. Y siempre ha sido una hacienda. Entonces, en el Casa de Campo se muestra justamente esa situación de cómo hemos sido, ¿cierto?, socializados dentro de un espacio que nos podemos leer como libertario o como un espacio democrático, pero en el fondo nunca lo ha sido. Porque siempre ha sido cercado. Porque siempre ha tenido límite. Porque siempre ha tenido frontera. Porque siempre ha estado con unos adentro y con otros afuera. Que los que de adentro son los que mantienen el sistema y los de afuera, ¿cierto?, no pueden hacer nada porque hay estas tapias o estas empalizadas que impiden el ingreso. Y cuando se abre una puertecita, entran algunos y les vuelve a cerrar. Entonces siempre estamos abriendo espacios con sentido de control. Abrimos, pero no todos. Entren de a poquito. Y no nos vengan a desordenar. Esa concepción de la democracia es porque siempre nos estamos protegiendo de algo. Pero ¿quiénes son los que se protegen? Nuevamente la pregunta que nos hacíamos. ¿Quiénes son los que tienen el poder? Los que controlan el poder. Los que siempre han tenido el poder y que nunca lo han soltado en la sociedad chilena. Y que dan la apariencia de que los demás lo tienen, pero en el fondo nunca los demás han tenido el poder, siempre han sido ellos los que han manejado lo que un teórico británico, Michael Mann, denomina los poderes infraestructurales, que es una concepción de que el poder está constituido por una serie de lazos, si ustedes quieren, para describirlo, de cordones que tienen el control de todo, las riendas del poder, como diría la Sofía Correa, ¿cierto?, en su libro sobre la derecha. ¿Quién tiene las riendas del poder, ¿no?
Entonces, el poder infraestructural es la capacidad que tiene la clase dominante, la clase dirigente, que sin ser parte del gobierno del Estado, tiene el control igual de todo. Entonces acá nos pasamos la época del triunfo popular de Pedro Aguirre Cerda, ganó la izquierda, el pueblo en el poder, por fin, pero en el fondo los que tenían el poder seguían siendo los mismos de siempre. ¿Por qué? Porque tienen el control de los medios de comunicación, y hoy día eso se nota con mayor razón que antes. Tienen el control de los medios de socialización, o sea, controlan los principales espacios donde se forma la gente, educativos, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Técnica del Estado. Aunque me digan, pero ¿cómo si la Universidad Técnica del Estado la creó el Estado? Sí, pero no necesariamente porque el Estado crea algo, lo está creando para ser libertario. ¿Captan? Carlito decía, cuando yo me refiero a Carlito, estoy refiriendo al señor Barbón de Treve. Carlito decía que lo peor que se podía hacer, en la crítica al programa de Gotha, dice, lo peor que se le puede hacer es entregarle al Estado la educación de los niños. Porque los van a criar de acuerdo al bloque dominante, decía Carlos. Entonces, cuando muchas veces discutimos que tiene que el Estado hacerse cargo de la educación de nuestros hijos, de la formación, estamos entregándole justamente al Estado burgués, porque el Estado no es de otra característica, no es otro Estado. Por lo tanto, le estamos entregando, edúqueme a los niños de acuerdo a la concepción de educación que ustedes quieren, de ciudadano, de sujeto, lo que sea. Y después nos quejamos diciendo, pues, ¿por qué la gente no tiene una posición favorable a las posiciones de izquierda? Entonces le entregamos a los cabros chicos desde los 4 años para que los eduque el Estado. Hoy día no, se lo entregamos al poder del capital. Pero el capital es exactamente lo mismo que el capital. El Estado neoliberal es exactamente que el capital neoliberal, entonces hace lo mismo. Por eso tenemos la formación y constitución de los sujetos que tenemos. Entonces, ¿por qué me fui para este lado yo? Entonces en ese sentido, pensar que la democracia era un espacio abierto, libertario, de este juego, del comportamiento de los partidos, de la alianza, como lo explica Mulián. Mulián tiene una concepción funcionalista de la política y lo explica a través de la alianza. Mira, aquí lo importante era porque el Partido Radical era un partido pendular, entonces se pendulaba hacia la derecha y pendulaba hacia la izquierda, y eso le daba estabilidad al régimen. No, lo que le daba estabilidad al régimen es que el poder infraestructural de las clases dominantes no eran tocadas, no eran tocados, no eran amenazados. Y por lo tanto, podían hacer el juego político que quisieran, porque no estaba en peligro nada. Nada. Pero ¿quién viene a poner entonces en peligro ese orden político? Fíjense ustedes que ni siquiera fue la izquierda, fue la democracia cristiana. La democracia cristiana hizo algo que la derecha hasta el día de hoy no se lo perdona. Cuando gana la democracia cristiana en el año 64, con el apoyo de la derecha, habría que decirlo, asustada la derecha por el triunfo en una elección complementaria en Curicó, de Óscar Naranjo, que era un hijo de un diputado socialista que se llamaba de la misma forma, gana esa elección, y lo cual no era nada del otro mundo. Porque si existía un diputado, Óscar Naranjo, que ocupaba ese cargo en la Diputación de Curicó, significa que 4 años antes o 3 años antes había ganado ya el socialismo allí. Entonces que ganara el 64, ahora con toda la carga que significaba que el Óscar Naranjo recorría los campos llorando, echando de menos a su papá, diciendo que se había perdido un gran hombre, todo eso influye en las votaciones, ustedes saben. Pero no era que venía a cambiar la correlación de fuerza. Era un hecho que ya había ganado en esa región
el socialismo y por lo tanto no había cambiado mayormente la situación. Pero en el contexto de la competencia, claro, generó todo un miedo a la derecha y aconsejado por la derecha, el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Conservador y sectores del Partido Radical, aconsejados por los asesores norteamericanos para que Domingo Durán renunciara a esa candidatura y votaran por Frei como el mal menor. Ahí cuando se inaugura esta idea del mal menor. Frei, que tiene una claridad en términos de decir, mire, yo por 1 millón de votos no voy a cambiar una coma de mi programa. Textual. ¿Y qué es lo que no cambia? No cambia la idea de hacer la reforma agraria y la sindicalización campesina. ¿Y qué es lo que hace Frei? Hace algo que tampoco, digamos, que es bruto, que revolucionario fue, pero para la época sí lo era, que fue mandar una reforma constitucional al Congreso en el año noviembre del 64, en que, entre algunas cosas, proponía la modificación del artículo 10, inciso 10 de la Constitución Política del Estado de Chile de 1925. Y ese articulado tenía que ver con el derecho de propiedad. Porque para poder hacer la reforma agraria tenía que contar con un instrumento legal que le permitiera expropiar las propiedades que eran consideradas socialmente adecuadas para implementar aquello. Entonces lo que hizo la democracia cristiana fue proponer, ¿cierto?, lo que era una doctrina que se había establecido a finales del siglo XIX, que era, ¿cierto?, el derecho de propiedad con función social. La función social de la propiedad. Que no era de ninguna manera crear el comunismo, el socialismo, ni nada por el estilo. Era simplemente tener el Estado un instrumento que yo puedo expropiar estos terrenos, ya sea para construir un camino, ya sea para dedicarlo a la edificación de casas, ya sea para repartirlo entre campesinos pobres o sin tierra. ¿Capta? Esa era la propuesta. Pero eso significó, estimado, 3 años de tramitación de esa ley. 3 años. Y no había acuerdo en el Senado. Porque si bien es cierto, en la Cámara de Diputados pasó rápidamente porque la democracia cristiana había ganado la mayoría parlamentaria en las elecciones de 1965, no tenía la misma mayoría en el Senado. Y una de las cosas que la izquierda chilena ha pecado como debilidad es que no sabe de técnica constitucional. La izquierda chilena no sabe de constituciones, porque nunca le ha interesado hacer constitución, entre paréntesis. Vamos, que le interesaba la revolución. Pero la revolución tiene que ser normada. Pero mientras tanto estamos dentro de un régimen político, tenemos que saber de legislación, de cómo es la técnica constitucional, cómo se aprueba, cómo se desarrolla, cómo se implementa un articulado, cómo se hace. Y eso la izquierda no lo sabía. Y 3 senadores de la derecha, entre ellos Bulnes, que era el conde de Bulnes, como lo conocían, ¿cierto?, el senador, y otros 2 más, se opusieron con distintas, digamos, resquicios a esa situación. Y tuvieron 3 años, hasta que a alguien se le ocurrió separar todo el paquete de reformas constitucionales y la reforma de la propiedad. Y en enero del 67, el 10 de enero, curiosamente, el 10 de enero, 8 o 10 de enero, se dicta y se promulga la ley de modificación del artículo 10. ¿Qué significó eso? Se puso en marcha la reforma agraria, pues. ¿Y cómo se abre la reforma agraria? Con la muerte del técnico de la Cora, muerto por un
latifundista que le pega con un asadón en la cabeza y lo mata. Así se abre la reforma agraria en Chile. ¿Y qué es lo que es esa expresión? ¿Y por qué recuerdo la muerte de Meri? Meri se llama el apellido del funcionario, de la Cora. Era porque eso significaba que esa era la defensa que se iba a iniciar en ese momento de lo que va a dar lugar al golpe de Estado del 73, que es la defensa de la propiedad privada. En Chile no hay una razón política de mal funcionamiento del sistema de partido, no, o que esto y este otro, sino aquí hay una defensa de lo que es la propiedad privada de los medios de producción, que se inicia con la reforma agraria y se concluye con el 73, con el golpe de Estado. Uno de los elementos centrales del proceso de la unidad popular, ya que voy acercándome para fin a esta parte, es justamente el hecho de que la unidad popular, lo primero que hace, las primeras medidas que adopta en diciembre del 70, comienzo el 31 de diciembre del año 70, sí, justo en Año Nuevo. En Año Nuevo. Anuncia Allende, a través de su ministro Pedro Buscowitz, que va a estatizar todas las bancas nacionales. Se estatiza toda la banca. Todos los bancos existentes pasan a ser del Estado a partir de ese momento. Primer golpe al capital financiero. Luego viene, ¿cierto?, ya en el año 71, la primera estatización de las industrias textiles, que el símbolo es Yarur Sumar. Y ahí la estatización. Después viene la ITT, los medios de comunicación, especialmente. Y se establece en julio, el 11 de julio, el 11 de julio del año 71, la nacionalización de la riqueza básica del país, especialmente del cobre, con lo cual, ¿cierto?, se le golpea, ya se le había golpeado el capital internacional, pero se le golpea fundamentalmente el capital internacional dueño de los grandes yacimientos de cobre. Y se establece allí un elemento central, que es que Chile no va a pagar indemnizaciones a las transnacionales cupríferas, porque el cálculo que se hacía demostraba que se había llevado ya mucha más plata de la que se les debía pagar. Y eso fue, fíjense ustedes que si ustedes comparan, por ejemplo, la nacionalización pactada que realizó el gobierno de Evo Morales del gas, ahora último, ¿cierto?, después de la famosa guerra del gas en Bolivia, es menor en términos de nacionalización de lo que hizo Allende. Allende da un salto cualitativo en todos los procesos de nacionalización que se habían hecho a lo largo y ancho de América Latina, y especialmente cuando se hace la primera gran nacionalización, que fue la nacionalización del petróleo en México, que lo hace el PRI. Y el PRI lo hace teniendo claro de que para poder sostener su política de revolucionaria, nacional revolucionaria, era controlar la principal riqueza, que era el petróleo. Y Allende, cuando hace el discurso del año 71, lo dice claramente, que ellos necesitan tener el control de las riquezas básicas del país para sostener el programa político revolucionario de la Unidad Popular. Es decir, en ese momento, ustedes podrán entender que ¿qué es lo que estaba afectando el proceso de Allende? O el proceso de la Unidad Popular, estaba afectando a la base material de las clases dominantes. Si eso no es revolucionario, ¿qué es lo que es entonces? Cuando aquí algunos discuten si era revolucionario o no era revolucionario, que no le faltó disparar 3 tiros porque a partir de eso era más revolucionario. No, la revolución muchas veces pasa no necesariamente por disparar 50 tiros, pasa por afectar la estructura del poder. Y la estructura del poder de las clases dominantes estaba siendo afectada porque los trabajadores organizados desde abajo se estaban tomando, después del año 72, después del paro de octubre del 72, de la insurrección de la burguesía, se estaban tomando la industria.
Allende contemplaba, o el programa de la Unidad Popular contemplaba la estatización de 91 empresas y a conformar el área social de la producción, o el área de la propiedad social. 91, que eran empresas monopólicas. Al final del periodo, habían 451 empresas dentro del área social de la producción. Eso significaba que la acción por arriba, por el Estado, por el gobierno, por las leyes, avanzaba y por abajo avanzaba otro proceso, que era el proceso del poder popular propiamente tal. Entonces, esa combinación hizo que la derecha emitiera en agosto del año 73 un comunicado que lo sacó el presidente del Partido Nacional, Sergio Onofre Jarpa, en la cual le comunicaba al presidente que con la aprobación que había hecho Allende de algunas partes de lo que era la ley del área social de la producción, él se estaba poniendo fuera de la ley, se estaba poniendo fuera de la Constitución y que estaba instaurando una dictadura marxista y por lo tanto que se ateniera a las consecuencias. Bueno, ustedes saben cuáles fueron las consecuencias. El golpe de Estado. Entonces el golpe de Estado no se hizo contra la democracia, como lo quieren hacer ver hoy día. En todos los discursos y en todas las cosas que interviene el presidente, interviene este y este otro, es que tenemos que defender, ¿qué es lo que dijo el presidente Boric? Dijo, tenemos que sacar una declaración firmada por todos que nunca más vamos a atentar contra la democracia. Y los otros le dijeron no. No, y no porque no quieran hacerlo, es porque saben que se están colocando un obstáculo para poder intervenir si viene otro gobierno que quiera modificar la estructura del poder. Entonces, cuando se habla de la democracia protegida, tiene que ver con esa razón. La razón tiene que ver que nunca más, aquí en este mismo libro, hay un artículo que he escrito por mí que dice cuáles son los nunca más de la UDI o de la derecha. Nunca más un gobierno popular. Nunca más un gobierno que expropie las industrias. Nunca más un gobierno que entregue apoyo a los sectores populares. Nunca. O sea, eso es lo que no quieren. De eso se protege esta democracia protegida. De eso se ha protegido durante 30 años. Se ha protegido de la posibilidad de que se arme una izquierda revolucionaria semejante a la que se estableció en los años 70. Esa es la protección. ¿Y quiénes se protegen? Las clases propietarias. Pues. No es la clase media. Sí, también. Porque son los más lacayos de la clase propietaria, de la clase media. Los sectores populares no se protegen de ellos mismos, todo lo contrario. Entonces, la democracia protegida fue una creación, fue pensada, fue elaborada, diseñada para impedir que a través de la democracia liberal burguesa, la izquierda volviera a ganar el gobierno. Y si ganaba el gobierno, fuera una izquierda aguada, fuera una izquierda light, fuera una izquierda neoliberal, como fueron la izquierda socialista de los años, ¿cierto?, del gobierno de la Concertación, o como fueron, ¿cierto?, durante el gobierno de la nueva mayoría. Una izquierda neoliberal que acepta el neoliberalismo y lo gobierna. Fíjense ustedes que, vamos a ver la segunda parte, pero el socialismo ha gobernado gran parte de los 30 años de este periodo. Los socialistas, no los comunistas, porque los comunistas han estado afuera. Estuvieron 4 años y ahora están afuera, pero igual. Pero fíjense ustedes que los socialistas han estado presentes desde el año 90 hasta el 2000. Se fueron, volvieron con Bachelet en el 2014 al 18, si no me equivoco, ¿sí? En el segundo gobierno de Bachelet. La era socialista, lean ustedes la era socialista o la década socialista de Ascanio Cavallo y cómo se dan cuenta que esos socialistas, que eran los socialistas del partido de Salvador Allende, es totalmente irreconocible cómo ellos apoyan y desarrollan el neoliberalismo en Chile.
Ellos tienen 14 años gobernando el neoliberalismo, gobernando dentro de esta democracia protegida. Era Camilo Escalona que decía que era una asamblea constituyente, ¿de qué están fumando? ¿Están fumando opio? Pues sí, así se llama el libro que escribió, están fumando opio porque querían la asamblea constituyente. Ellos nunca quisieron modificar la constitución política del Estado del año 25 reformada por Lago, porque se protegen también de los sectores populares. Fíjense ustedes que hay un dato, y con esto cierro esta parte y vamos al descanso. En 1986, que había sido declarado por el Partido Comunista como el año clave, el año decisivo le llamaban ellos, se produce un hecho que es decisivo, que fue el intento de muerte del dictador, sirio, ¿cierto? Y fracasan. No vamos a entrar en las razones de por qué fracasaron, pero fracasa el asunto. ¿Qué es lo que significó eso? Fíjense ustedes que viene el intento, se establece el estado de sitio, se prohíbe la circulación de las revistas de oposición, se matan a 3 o 4 personas que eran opositores, entre ellos José Carrasco, ¿cierto? Etcétera. Y viene una declaración que hace el socialismo en ese momento de Ricardo Núñez, que era el socialismo renovado, que sacan una declaración y que se distribuye en forma clandestina, que se llama Adiós a la Farricada. ¿Y cuál era el planteo en ese momento del Partido Socialista Núñez? Que había que abandonar la lucha de la movilización social, había que abandonar la protesta y había que reconocer la Constitución del año 80 y aceptar el itinerario establecido por la dictadura socialista. Esa misma declaración fue refrendada, fue apoyada por otra declaración que hace la Democracia Cristiana, que también llama lo mismo, que es necesario reconocer la Constitución. Esto ya lo había planteado Elwin en el año 1984, pero no había sido escuchado en el calor de toda la transformación y toda la movilización en esa época. La posición de Elwin no había sido escuchada, pero porque en ese momento la Democracia Cristiana era dirigida por Gabriel Valdés, que era mucho más de partidario de la movilización, de la desobediencia civil y que buscaba la caída del régimen dictatorial. Y la Democracia Cristiana con Elwin dice, mire, es el momento de reconocer la Constitución del 80 y someterse al itinerario y prepararnos para llegar al 88. Es decir, ¿qué es lo que la hipótesis que yo planteo? Que si la Democracia Cristiana, como también el Partido Socialista renovado y posteriormente grupos del MDP, el Partido Socialista Almeida y otros, también concuerdan con esa idea, es porque todos se meten debajo de la carpa que significa la Constitución Política del 80. Porque la Constitución Política del 80 ya establecía una serie de resguardos y cuidados y protecciones para que no se produjera el desborde, no se produjera, ¿cierto?, la explosión de la institucionalidad política vigente en ese momento. Entonces, la concurrencia de estos grupos a partir del 86 y 87, pues después con la Asamblea de la Civilidad y todo lo demás, apoyar el itinerario político de la dictadura es porque ellos dicen renunciamos a destituir y derrocar a la dictadura a través de la movilización social y nosotros aceptamos el itinerario político, electoral que nos proponen. Y por eso se prepararon a ganar el plebiscito del 88. Y cuando ganan, y ahí sí que yo estoy con Mulián, cuando ganan en el 88, Mulián dice que es una victoria táctica, pero una derrota estratégica.
¿Y por qué es táctica? Porque se gana el plebiscito, se va Pinochet, pero Pinochet gana lo que muchos sectores de izquierda habíamos anunciado, que era la perpetuidad del sistema autoritario. Porque si no había ruptura, obviamente que la Constitución del 80 iba a mantenerse, y se mantiene, fíjense ustedes que se mantiene hasta el día de hoy, pues. Y no hay viso de cambiarla, porque si se provoca la derrota del plebiscito del 17 de este diciembre, se rechaza lo que están haciendo los consejeros, volvemos, involucionamos 4 años más hacia atrás, involucionamos 4 años hacia atrás, porque volvemos a octubre 1 del 2019. Y todo lo que se vivió entre medio pasó a la historia. Porque volvemos y nos quedamos con la Constitución del 80-2005. Es decir, nos quedamos con la obra política institucional de la concertación, pues, que es una interrelación conceptual e institucional política con la derecha. Porque dentro de ese marco es donde se desarrolla la democracia protegida. O sea, pasamos y volvemos a la democracia protegida. Volvemos de nuevo al mejor sistema que ha tenido Chile, que es la democracia limitada, una democracia cerrada, una democracia que no permite la inclusión de todos y de todas. Es un tema ese. No podemos pensar que vamos a aceptar una democracia que es de menor calidad que la democracia que se desarrolló entre 1967 y 1973. Entre 1967 y 1973 es el único periodo, por lo menos que yo planteo, que hubo democracia plena en Chile, y que era una democracia política que avanzaba hacia una democracia social, una democracia económica y cultural, aunque era bastante, en algunos planos, bastante mala, porque era una democracia que todavía seguía manteniendo, ¿cierto?, el patriarcado, ¿cierto? Y ustedes lo saben bien, las damas que aquí están presentes. Entonces, pero tenía la promesa de que iba a ser mejor esa democracia social que se abría con el gobierno de Allende. ¿Y por qué lo frenaron? Porque la razón que ya la dije, que era la defensa de la propiedad privada de los medios de producción, y segundo, porque la votación electoral registrada en el año 73, en marzo del 73, anunciaba que se seguía dándose de esa misma forma las posibilidades de que Allende fuera mayoría, o que la izquierda, mejor dicho, fuera mayoría en el año 76, era mucho más abierta de lo que había sido anteriormente. Y tampoco Estados Unidos, ¿cierto?, iba a permitir que una experiencia como la de Unidad Popular siguiera teniendo éxito, porque lo que se le venía era Uruguay, y por eso Uruguay tiene el golpe de Estado también en el 73. Y después se podía venir a Argentina y tiene el golpe de Estado del 76. Es decir, la política de los Estados Unidos de proteger la región con dictaduras, ¿cierto?, contra el comunismo internacional, contra todo eso, evidentemente que es un factor, pero no el factor único y explicativo. El factor endógeno también es importante. Los dos factores, endógenos y exógenos, son fundamentales. Pero no por eso uno puede plantearse la hipótesis, como lo hace Luis Mayra en un libro que se llama El Chile de las tres repúblicas, que Luis Mayra dice que la unidad popular era inviable porque existía la Guerra Fría. Eso es un equívoco también. Es culparse de lo que no hizo tampoco la izquierda en ese momento en Chile. Esa es otra polémica. Pero lo real, lo significativo es que se crea una democracia protegida, un régimen político único. De todos los regímenes políticos existentes de derivación democrática, este es único. Que solamente lo replica, ¿saben?, Honduras, cuando se derroca al presidente Zelaya,
en Honduras, era porque también él quería romper con lo que habían imitado los hondureños cuando salen de la guerra civil, que era la constitución del 80 chilena, y también tenían democracia protegida. ¿Captan? Es decir, la creación de Jaimito sirve para otros países latinoamericanos. Por eso yo digo que es una gran contribución a la teoría política del autoritarismo en América Latina, lo de Jaime Guzmán y la Constitución del 80. Entonces, en ese sentido, son la protección. Y ustedes lo vieron, si ustedes siguieron toda la discusión constitucional. Alamán, antes de irse a España, dice en una entrevista, lo que quieren es volver a tocar la propiedad privada. Y eso no lo van a conseguir. Es decir, el miedo, el temor, lo que siempre le genera a la derecha todo, es volver a perder los medios de producción, el control, porque ahí está el poder. El poder no está en que si yo tengo el gobierno, no, el poder está en quien controla los medios de producción. Y acá lo controlan 7 u 8 familias, ustedes lo saben bien. Esos son los dueños de Chile. Entonces, esta democracia protegida, que vamos a ver algunas características a continuación, se protege ¿de quiénes? De los que nunca han tenido propiedad, de los medios de producción. Pero hoy día, fíjense, y con esto termino, fíjense ustedes que lo que hizo la dictadura fue convencer a todos los chilenos de que era preferible ser propietario en vez de proletarios. Y la última vez cuando se rechaza la Constitución creada por la Convención, una de las cosas que decía la gente en general era que la nueva Constitución le iba a quitar la segunda casa, la tercera casa, el auto, las propiedades. Eso. Ese es el triunfo de la dictadura. Es lo que hay que desconstruir para poder construir una democracia sin apellido, si ustedes quieren. Una democracia popular. ¿Estamos? Estamos.